Buenas tardes, señores magistrados. Vamos a avanzar un poco en el curso de planificación a mediano y corto plazo. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? La Constitución de 1979 y la de 1993 y la planificación. La recuperación de la democracia y la planificación. Y el plan bicentenario y el gobierno del presidente Humala. En primer lugar, le señalaría que para que el planeamiento estratégico tenga vigencia plena, debe haber una norma que obligue a la elaboración y evaluación del plan. Si esta norma es a nivel constitucional, se evita su incumplimiento con otras normas de menor jerarquía. El Poder Legislativo debe aprobar el plan y velar por su cumplimiento, así como asegurar que el presupuesto público sea la expresión financiera del plan. Obviamente, de acuerdo a a la experiencia que cada uno de ustedes tiene, estamos lejos de esa situación. De modo que la acción del sector público genere valor agregado para toda la sociedad y para las empresas privadas. La Constitución de 1979 postuló la transformación social del Perú a partir del pluralismo económico, vale decir, varios tipos de empresas. Empresas privadas, empresas tipo sociedad anónima, empresas privadas tipo comunitario, cooperativas, empresas estatales. Y también la Constitución sancionó la elaboración de la planificación democrática, la iniciativa libre dentro de una economía social de mercado, es decir, una economía que no solamente promueva el crecimiento económico, sino que redistribuya equitativamente el mayor ingreso. Y finalmente, en relación con la planificación, la Constitución del 79 sancionó el rol promotor y conductor del Estado, el rol promotor y conductor de la economía por parte del Estado. Pero en la planificación, en la Constitución de 1993, la planificación desapareció del texto constitucional, porque la Constitución del 93 en realidad sanciona un modelo de tipo capitalista, de tipo neoliberal, que implica una participación mínima del Estado y que supone que el mercado es capaz de resolver todos los problemas, que el Estado debe limitarse a regular algunas cosas, pero no a intervenir en el proceso productivo. Por eso hemos visto las discusiones que ha habido hace algunas semanas sobre el intento del gobierno, sobre el anuncio del gobierno de comprar Repsol. Ahora, Fujimori liquidó el sistema de planificación y el Instituto Nacional de Planificación, ¿no? O sea, el órgano central del sistema de planificación fue suprimido, desaparecido. Pero como todo Estado tiene que planificar necesariamente, bien o mal, y lo que nos está ocurriendo es que estamos planificando mal, el Ministerio de Economía y Finanzas asumió la planificación
con un enfoque fiscalista y de corto plazo. Y los intentos por modificar esta situación no han tenido éxito. Ya ven ustedes, el gobierno aprista, por ejemplo, planteó la modificación de la Constitución en 2 oportunidades. No logró el consenso en el Congreso, o sea, no logró los 2/3 del voto congresal. Recordemos también que el presidente Humala juró por la Constitución del 79, pero después ya en el gobierno no ha intentado modificar la Constitución del 93, particularmente en su capítulo económico, porque no hay ninguna posibilidad de lograr los 2/3 del voto. Entonces, los intentos por regresar a la Constitución del 79 debidamente actualizada no han prosperado. Ahora, el 2002, con la recuperación de la democracia, el presidente Toledo convoca a lo que más adelante se ha llamado el Acuerdo Nacional, que es una convocatoria a todas las fuerzas políticas, sociales y económicas para que se pongan de acuerdo y propongan al gobierno lo que ahora podríamos llamar una hoja de ruta, o sea, un camino a seguir, no solamente por el gobierno de Toledo, sino por los gobiernos sucesivos. El único partido político importante que no participó en este foro del Acuerdo Nacional ha sido el fujimorismo. Bien, el Acuerdo Nacional plantea un gobierno en función en relación con la planificación, ¿no? El Acuerdo Nacional propuso 31 políticas que después se han extendido a 35, y en relación con la planificación, el Acuerdo Nacional planteó un gobierno en función de objetivos, con planeamiento estratégico, en el marco de una economía social de mercado. Ahora, durante el gobierno de Alejandro Toledo, se aprobó la ley 28522, el 25 de mayo del 2005, que crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, SINAPLAN. Y como órgano central del SINAPLAN se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN. Pero la ley no llegó a implementarse. Fíjense, se aprueba la ley en mayo del 2005. El gobierno de Toledo termina el julio del 2006, ¿no es cierto? Pero no llega a implementarse. Entonces los que habían sido encargados por Toledo para el diseño de la ley, que fue objeto de una serie de consultas, renunciaron en vista de que no había voluntad política para la implementación de la ley. Ahora, en el gobierno de Alan García también las cosas se tomaron con mucha calma, y recién por decreto ley 1058 se modifica la ley 28522. Esta ley se aprueba el 28 de junio del 2008 y se constituye, con esa ley se constituye el CEPLAN, o sea, el órgano central del Sistema Nacional de Planeamiento. Pero resulta que en el decreto legislativo se establece que el rol del CEPLAN es el planeamiento a largo plazo, y se le da como misión el preparar un plan al 2021, que después se ha dado a llamar
el plan bicentenario. Y el plazo que se otorga es de 2 años. Vale decir, la ley se aprueba en 2008, ¿no es cierto? A mediados del 2008 quiere decir que a mediados del 2010 ese plan debería presentar una propuesta al Consejo de Ministros. Entonces, efectivamente, ese plan hizo una serie de reuniones con todos los representativos de la sociedad civil, de las fuerzas económicas, de las fuerzas sindicales, y después de más de 200 seminarios, finalmente presenta un proyecto del plan bicentenario en junio del 2010, o sea, dentro de los plazos establecidos por la ley. Pero el gobierno las hace largas y después de dudar bastante, finalmente el Consejo de Ministros, con el voto aprobatorio de todo el Consejo, aprueba el plan bicentenario en junio, a finales de junio del 2011. Vale decir, un mes antes de que finalice el gobierno de Alan García. Entonces, cabe preguntarse si el siguiente gobierno iba a aceptar los lineamientos que estaban en el plan bicentenario. Y cabe preguntarse también cómo se explica esta larga demora en rescatar en serio la planificación del desarrollo para el sector público. Bueno, el problema es que nuestras élites políticas y económicas no admiten que la planificación es una técnica de gobierno aplicable a cualquier modelo económico o político. Todo gobierno moderno planifica. ¿Ustedes creen que el gobierno de Estados Unidos no planifica? El gobierno de Estados Unidos planifica, y planifica muy bien, a base de órganos consultivos muy fuertes y secretarías técnicas muy fuertes, tanto en la Presidencia de la República como en el Congreso norteamericano. Y nosotros seguimos dudando todavía de aplicar la planificación. Por otra parte, no se entiende que la misión de un sistema de planeamiento es dar coherencia a las diferentes políticas del Estado y así lograr objetivos y metas con el menor costo posible, con el menor costo político y económico posible. Bueno, los problemas que observamos, la discordancia que hay entre diversas políticas o inclusive entre políticas y asignación de recursos, es resultado de que no estamos planificando en serio. Y no estamos, por tanto, aprovechando la circunstancia histórica de que tenemos suficientes recursos fiscales. El presidente Humala inicialmente planteó la revisión del plan bicentenario, pero posteriormente el gobierno dispuso su aceptación. Por tanto, los diversos planes del sector público teóricamente deberían alinearse con el plan bicentenario. Ahora, cuando uno examina estos planes, sobre todo los planes estratégicos sectoriales e inclusive los planes de desarrollo regional, más o menos se han adaptado a los planteamientos del plan bicentenario, porque al final de cuentas
el Plan Bicentenario también está enmarcado en las recomendaciones y en las políticas propuestas por el Acuerdo Nacional. Y el presidente Humala explícitamente se adhirió a las recomendaciones del Acuerdo Nacional. Entonces, en realidad, no hay cambios sustanciales en cuanto a la orientación económica política desde la recuperación de la democracia con Alejandro Toledo hasta ahora. Hay, por supuesto, cambios de énfasis, como vamos a ver en el desarrollo de este curso. Ahora, ¿qué es lo que se plantea el presidente Humala? El presidente Humala se plantea, recordemos que gana la primera vuelta con el plan de gobierno de la Gran Transformación, pero con ese plan o esa propuesta saca pues el 32-33% del voto. Pero para poder ganar en la segunda vuelta, y vista la crítica que hubo al plan de gobierno denominado la Gran Transformación, entonces el presidente Humala diseña lo que se conoce como la hoja de ruta. Y la hoja de ruta está enmarcada en las políticas del Acuerdo Nacional. Y esta hoja de ruta es la que le permite al presidente Humala ganar pues en las elecciones el 52% del voto, con lo cual accede a la presidencia de la República. Y ya en la presidencia detalla la hoja de ruta en lo que se llama la política general del gobierno. Esta política general del gobierno la presenta el primer ministro Lerner en agosto del 2012 al Congreso de la República. Y el Congreso de la República, después de deliberar, aprueba la política general del gobierno. Ahora, uno se preguntará, sí, pero después el gabinete Lerner salió y con él salieron una serie de asesores izquierdistas. Entonces, en realidad, el presidente Humala ha abandonado su política general del gobierno. Bueno, en mi opinión no es así, porque si bien Lerner renuncia, ¿no es cierto?, y es reemplazado por el primer ministro Valdés, el primer ministro Valdés no toca el tema de la política general del gobierno. Y tampoco el primer ministro Jiménez. Por otra parte, el presidente de la República, en sus mensajes o en sus declaraciones, estos mensajes y estas declaraciones están bastante enmarcados en la política general del gobierno. Es de esperar que en su mensaje a la Nación el 28 de julio esta percepción se ratifique. Entonces, ¿qué es lo que plantea la política general del gobierno? La política general del gobierno plantea 4 objetivos generales, o también se llaman objetivos estratégicos o lineamientos estratégicos. El primer objetivo, crecimiento con inclusión social en democracia, que insiste en eso, y eso tiene un conjunto de políticas específicas. El objetivo 2, igualdad de derechos, oportunidades y un conjunto de metas sociales alineadas con los objetivos del milenio. Entonces, si uno puede decir, analizando la postura del gobierno del presidente Humala con la postura del gobierno del presidente Alan García, en el primer caso, o sea, en el caso de Humala, hay un mal énfasis a los programas sociales, particularmente a los programas de asistencia social. Por eso es que este objetivo 2 señala
metas sociales alineadas con los objetivos del milenio. El objetivo 3 es la concertación económica y social en el ámbito nacional, regional y local. Concertación no solamente en el ámbito del sector público, sino concertación con el sector privado. El objetivo 4 plantea el reencuentro histórico con el Perú rural. Y efectivamente es lo que se está paulatinamente implementando. Y el otro aspecto interesante de la política general del gobierno son las metas globales que se planteó. Y la primera meta es la reducción de la pobreza del 27,8% que llegamos a diciembre del 2011 al 15% a diciembre del 2016. Esta meta hasta ahora es factible de alcanzar. Ya a diciembre del 2012 ya la pobreza se había reducido al 25,5, 25,6%. Entonces, si seguimos creciendo a una tasa alta como es el objetivo 1 de crecimiento con inclusión social, entonces es factible que alcancemos esta meta. La otra meta importante es la desnutrición crónica infantil, reducirla del 19,5% que estaba a diciembre del 2011 al 12% a diciembre del 2016. Y reducir también la mortalidad infantil de 11,5 por mil a 5 por mil de nacidos vivos. O sea, un nivel ya similar al que tienen los países de mayor desarrollo que el Perú. Una cuarta meta es la universalización de la educación inicial en niños de 3 a 5 años. El postulado es que el 100% o cerca del 100% de los niños de 3 a 5 años estén en educación inicial. La quinta meta es pensión 65 en todos los departamentos del país. La sexta meta es beca 18, 5,000 becarios anuales, becas integrales, que no solamente comprende el pago de los derechos de enseñanza, sino también alimentación y vivienda, alojamiento. La meta 7 es extender el programa Juntos a los 800 distritos más pobres del país y beneficiando de esta forma a 800,000 hogares. La meta 8, Cuna Más, atender de manera integral a 260,000 niños menores de 3 años. La meta 9, atender con desayuno y almuerzo a 3,9 millones de infantes. O sea, esto está en estrecha vinculación con la meta de reducción de la desnutrición infantil. La meta 10 plantea que el 85% de los hogares rurales tengan electricidad domiciliar. Y la meta 11, 400,000 conexiones domiciliarias con gas natural. Son en total 18 metas, así que vamos a continuar. La meta 12 es 60% de hogares rurales con letrinas. La meta 13, agua potable,
para área urbana un porcentaje determinado y para área rural también. Y así continúa. Y la meta que vale la pena destacar es la meta 15, que señala que el crecimiento del Producto Bruto Interno será en un promedio anual de 6%. Bueno, por lo pronto en 2012 hemos crecido al 6%. Y el postulado del marco macroeconómico multianual al 2016 es también crecer al 6%. Después vienen varias metas de tipo económico, y yo solamente haría referencia a la relativa al crecimiento del producto agropecuario, que plantea un crecimiento del 5%. Les agradezco su atención y vamos a continuar a la próxima semana.